Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra tercera versión del curso especializado en el que lo hacemos en coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés y especialmente con la carrera de Ciencias de la Educación. Agradecemos mucho al licenciado Zárate, que el día de hoy nos ha abierto las puertas para abrir esta tercera versión ya más, un poquito mucho más grande a todo lo que hacíamos. Antes era exclusivamente para la carrera de Ciencias de la Educación y nos enorgullece saber que en esta tercera versión ya estamos pudiendo extendernos muchísimo más a toda la población universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, bienvenidos a este curso especializado en intervención preventiva desde las áreas legal, psicológica y social sobre violencia en infantes, niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y bueno, para dar la bienvenida, para ya estar totalmente empapados de todo lo que trata este curso, le voy a dar las palabras al licenciado, al magíster Mario Zárate Fabián, quien nos está acompañando el día de hoy para poder darnos la bienvenida a cada uno de nosotros, a los 139 que nos encontramos en sala. Bueno, le doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Bienvenidos al curso especializado en intervención preventiva desde las áreas legal, psicológica, social y pedagógica en infantes, niñas, niños, adolescentes y mujeres en su tercera versión. Como muy bien decía la doctora Yasmín, efectivamente en la primera versión solamente estaba dirigida para los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, en la segunda versión para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y esta tercera versión es ya para toda la universidad. Indudablemente hay que también saludar la presencia de la doctora Miriam Chura, que es la líder que está dirigiendo todo este proceso, y por supuesto a todo el equipo de Misión Internacional de Justicia. Desde que iniciamos la gestión en la dirección de la carrera de Ciencias de la Educación, hemos permanentemente trabajado en lo que es la prevención de la violencia sexual y fundamentalmente y hay que ser claros, por las diferentes denuncias que existían de este tipo. En ese sentido es que hemos pedido a la doctora Miriam Chura que podamos hacer una intervención educativa. En esta tercera versión esperemos que haya mayor afluencia y también estamos con esas expectativas de que se puedan replicar este tipo de actividades durante toda la gestión. Personalmente, tengo la convicción de que debemos trabajar la prevención y dado que estando como estudiantes de pregrado hemos trabajado sobre esta temática y uno de los textos de cabecera precisamente era el texto de Jorge Barudí, que en sus inicios me impactó bastante cómo él daba el abordaje desde un enfoque sistémico. Y esto es muy importante, entiendo que también el curso tiene ese enfoque y valoramos ese proceso que se va a desarrollar. La realidad del maltrato hacia los niños ciertamente es bastante insidiosa respecto a lo que es la violencia sexual, inclusive del incesto, ¿no? Jorge Barudí ha percibido también esta realidad, no solamente en su país, sino en Latinoamérica, y una pregunta que tiene él dice, ¿cómo los seres humanos llegan a creer en lo que creen? Él dice, nos hemos dado, o en ese caso dice, ¿no? Nos hemos quedado de piedra al observar en el trabajo con adultos y sistemas familiares abusadores que detrás de este tipo de comportamiento hay siempre un sistema de conocimientos y de creencias que permite al adulto abusador justificar o mitificar el propio abuso frente al niño. El abusador adulto está convencido, en efecto, de que las percepciones y representaciones que tiene de sí mismo, de su familia, de su hijo, del mundo que lo rodea, son la realidad objetiva y que sus comportamientos son coherentes con esta realidad. Profundizando más lo que nos produce mayor asombro, dice Jorge Barudí, es que la singularidad del abusador no viene producida solo por el comportamiento del abuso, sino por el hecho que crea lo que cree y que su sistema perceptivo cognitivo, el conjunto de sus interacciones con su sistema familiar e incluso con su sistema social, están allí para confirmar lo que cree.
El drama del adulto abusador es que no conoce o no sabe que su realidad, que considera absoluta, no es más que una imagen mental, un medio, una fantasía que corresponde solo en parte a la realidad. La diferencia entre él y las otras personas es que siempre se remite a su visión de mundo. No puede aceptar que sus percepciones y sus conocimientos pueden estar condicionadas por sus propios intereses, su historia personal y sus interacciones. En otras palabras, la ventaja que tenemos respecto a un abusador es la de saber que el mapa no es el territorio. En efecto, a diferencia de los adultos abusadores, nosotros hemos abandonado, al menos así lo esperamos, la fe en que nuestras percepciones sean percepciones inmaculadas. Bueno, de todas maneras, para prevenir necesitamos información. La información nos va a permitir tener una conciencia de lo que está pasando y en este curso ciertamente se brindan datos estadísticos que probablemente nos concienticen más sobre cuán importante es la prevención y por ende también estaremos haciendo prevención. Ya no podemos decir que no conocemos, al contrario, al tener datos, al tener información, nuestra actuación, nuestra actitud también cambiará. Espero que saquen el provecho a este tipo de cursos para prevenir las violencias y que esta prevención esté pues dirigida a niñas, niños, em, a quienes les ofrezcamos una mejor calidad de vida, respetando sus derechos y por supuesto brindando información sobre sus deberes. Espero que lo disfruten. Gracias a Misión Internacional de Justicia por acompañarnos en este proceso de trabajo permanente con respecto a la prevención de la violencia sexual. Muchísimas gracias, licenciado. Nosotros orgullosos por tener y qué grandes palabras nos da hoy para poder igual dar la bienvenida a cada uno de nosotros que estamos acá, que igual está buscando, ¿verdad? Prevenir la violencia desde donde se encuentre, desde su profesión y desde todo lo que ustedes están haciendo, más que todo que son estudiantes de pregrado. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a dar la bienvenida igual a la expositora del día de hoy, quien es la doctora Edith Miranda. Doctorita, por favor, si puede ir prendiendo su camarita, por favor, para que la vayamos conociendo. Igualmente a todos los participantes les recuerdo que este es un curso totalmente interactivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que mantener las cámaras encendidas. Esto tiene que ser totalmente entre de un recibir. Sé que no nos estamos viendo en un curso, en una aula presencial, pero lo más importante para nosotros es poder conocer y que cada uno de ustedes esté aprendiendo. Si gustan hacer preguntas, pueden hacerlo igual levantando la manito, pudiendo tener una intervención respectiva. Doctorita, le doy la bienvenida y bueno, les presento a lo que es la doctora Edith Frida Miranda Arias. Ella es parte de nuestro proyecto Profesionales Bolivianos al Servicio, que es denominado PROVOS. Ella nos acompaña todo lo que es en el patrocinio de casos de violencia sexual con infantes, niños, adolescentes y también a lo que es violencia contra la mujer. Bueno, le doy la bienvenida, doctorita. Ella es abogada de profesión, tiene igual otra licenciatura en lo que es ciencias de la comunicación y diplomado en educación superior. La doctorita ha trabajado como tutora de tesis, como docente en distintas universidades, igualmente ha trabajado junto con lo que es la Universidad Mayor de San Andrés y ya conoce muchísimo sobre la materia y más que nada estamos complacidos de tener a una doctora con tanta experticia y que nos ha acompañado dentro de Probos por bastantes años, logrando bastantes sentencias junto a nosotros. Entonces, estamos dándole la bienvenida, doctora. Igual puede presentar su pantalla en el momento en que se vea adecuado. Muchísimas gracias, licenciado Zárate, por acompañarnos. Igual le voy a dar la palabra antes de iniciar la presentación, por favor, a la doctora Jazmín Escobar, que nos está levantando la manito. Muchísimas gracias. ¿Se me puede escuchar con normalidad? Todo bien. Perfecto. Bueno, bienvenidos a tiempo de darles la más cordial bienvenida. Voy a dar algunas reglas de inicio de todo este curso, porque debemos tomar en cuenta que este curso es un proceso, ¿no es cierto? Se van a hacer en diferentes sesiones, los días martes y los días jueves, como es del conocimiento de todos. Es importante marcar las reglas de inicio de todo este proceso de especialización que ustedes van a tener. Primero que nada, agradecer la participación de todos acá, los ponentes, tanto como con la coordinación bajo la venia del doctor Mario Zárate.
Por lo consiguiente, es importante también establecer que todas las personas que se encuentran en sala, las 201 personas, deben de encender las cámaras. Nosotros consideramos que si bien este es un proceso de formación virtual, no debemos dejar de lado que ustedes deben ser parte de este proceso y debemos encender las cámaras. Esto es parte de la asistencia que Misión Internacional de Justicia requiere para poder obtener el certificado de participación correspondiente. Entonces, yo les pido, por favor, a todas esas 200 personas, porque no vaya a ser que de las 200 solamente 10 presten atención. Lo que queremos es que todo este proceso sea fluido y de retroalimentación entre todos y todas ustedes. Eso es como un punto. Para nosotros es muy importante que las cámaras estén encendidas y va a ser parte de la asistencia también. Otra regla importante que es importante, valga la redundancia mencionar, es el tema de la asistencia. Solo podemos tener 3 faltas dentro de todo este proceso del curso especializado. Solamente 3 faltas. Aquellas personas que tengan más de 3 faltas dentro de este curso, automáticamente dejan de ser parte del mismo. Debemos tomar con seriedad todos estos puntos, por favor, yo les pido, y con las reglas claras comenzar con este curso de especialización. Si alguien requeriría algún tipo de permiso, obviamente que esté justificado, o nosotros podemos otorgarles, ¿no? Para que no influya en el tema de asistencia como tal. Sin embargo, yo les pido que todo este proceso sea con 3 faltas únicamente injustificadas de participación. Es importante también establecer que al finalizar este proceso de curso especializado se va a elaborar un test. Este test va a dar como resultado el puntaje con lo que ustedes van a habilitar la certificación correspondiente, que es con más del 60% de las preguntas vertidas en todo este proceso y con la aprobación como tal. Entonces, ahí yo les pido, por favor, teniendo en la cancha marcada con los parámetros establecidos y de manera obligatoria, tomar los recaudos correspondientes para cada uno y cada una de ustedes. Así que esos son los 3 puntos bastante claros que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, vamos a hacerlo en todo este transcurso de sesiones, pero necesito cámaras encendidas, necesito la asistencia con esto, necesito la evaluación para al finalizar el curso con más del 60% de aprobados. Y bueno, estos serían los parámetros para que ustedes puedan también ir alineando este trabajo que vamos a tener conjuntos. Muchísimas gracias, doctorita. Y bueno, damos inicio, por favor, al curso del día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, muy feliz de encontrarme con un grupo tan bastante grande. Estoy viendo más de 200 participantes. Muy feliz por esta área de presentación de una casa, la considero mi casa, Misión Internacional de Justicia. Ya más de 7 años que estoy siendo parte de esta institución, muy orgullosa, y también por otra parte me siento muy orgullosa de formar parte en este seminario en mi casa mater, la Universidad Mayor de San Andrés. Me siento muy feliz de poder ahora estar al otro lado y poderles compartir un poquito del conocimiento adquirido en todos estos años de formación y de capacitación en el área del derecho. Bueno, vamos a empezar con lo preparado para hoy. Ya ha sido bastante la introducción que nos ha dado en la inauguración de este curso sobre un tema muy importante, de relevancia social tan importante como es la violencia sexual en infantes, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Un tema bastante árido y que requiere personas que se especialicen en el área, tanto en el área social, en el área comunicacional, en el área jurídica y claro que sí, en el área psicológica y educativa, que prácticamente son los pilares para poder luchar contra este mal, un mal que aqueje a nuestros niños y que muchos profesionales como Misión Internacional de Justicia están peleando para poder mitigar los problemas que puede causar a nuestra sociedad. Bueno, empecemos con lo primero, hablando de los delitos que afectan contra la libertad sexual. Los delitos que afectan la libertad sexual, ¿no? Vamos a empezar desde el punto jurídico,
Se trata de un problema universal que está presente en cada una, de una y otra manera en todas las culturas, en todas las sociedades, y constituyen un complejo fenómeno. Es recurrente en los factores individuales, familiares, sociales. Pone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño, puede dejar unas secuelas que no siempre repiten en el caso, nunca se pierden en el paso del tiempo. Estamos hablando de los delitos de violación, estupro, abuso deshonesto y para mí, el más temido, violación niño, niña, adolescente. Para empezar esta presentación, permítanme presentar este video. Les pido que tomen atención de algo que está sucediendo en nuestra sociedad, algo que desde todas las áreas, no solo la jurídica, la social, la educativa, la cultural, tenemos que hacer algo, señores. ¿Y dónde empezamos? En nuestras universidades. Les pido que escuchen este video, por favor. Licenciada, no se escucha el audio. Doctorita querida, si podemos parar el video y podemos apretar el botón de la izquierda de abajo para habilitar el audio, por favor. ¿No está con audio? No, doctorita, se ve la imagen, pero sí en el audio. A ver, voy a volver. Permítanme. Ya supuestamente lo tengo el audio al máximo. A ver, lo voy a habilitar nuevamente. Gracias por hacerme notar. A ver, ahora sí, ¿me confirman? No, todavía no se escucha. A ver, voy a volver a hacerlo. Mil disculpas, estamos empezando con el pie derecho. Digo izquierdo. No se preocupe, Doc. Doc, al momento de compartir el videíto, ¿no? Le aparece compartir pantalla. ¿Podemos cerrar nuevamente la presentación del PowerPoint? O sea, como si dejaríamos de compartir la pantalla. ¿Ya? Y volvemos a compartir la pantalla y le va a aparecer una opción en la parte de abajo al lado izquierdo que dice que el compartir sea con el sonido. Entonces ahí le permítame. apretamos clic y ya estamos. Compartir. Ya me pone compartir. Ya estoy compartir. Hay en la parte de abajo en la izquierda una opción que dice con sonido. Verá que no lo veo. Permítame un minutito. Voy a volver a compartir. Claro que sí. Me sale solo compartir. Opciones. No. Aquí está mi presentación y compartir. Solo me sale compartir directamente. Y está compartiendo pantalla. Ups, Sí, se ve la pantalla. Sí. Acá me salió. Compartir contenido, compartir. Ahora sí. A ver, creo que he hecho bien la tarea. Se escucha, Doc. Los han sido implicados en una violación grupal de una niña de 12 años. Según la Fiscalía Departamental, el hecho ocurrió luego de que la menor asistía con sus padres a una festividad. 11 individuos han sido implicados en una violación grupal de una niña de 12 años en Oruro. Según la Fiscalía Departamental, el hecho ocurrió luego de que la menor asistía con sus padres a una festividad de Tacanacuy. Durante este evento, la niña habría salido a hacer sus necesidades y fue llevada a la fuerza a un vehículo donde 9 sujetos invitaron a consumir bebidas alcohólicas. Luego de emborracharla, le llevaron a una habitación de una casa casi deshabitada. Lo que ella recuerda es de que los 9 habrían abusado de la misma, que habrían hecho un turno de 15 minutos cada uno y posteriormente habría aparecido una persona mayor quien habría indicado que era su hija, que era el padre de la menor. La persona mayor de 33 años le habría llevado a un alojamiento de donde abusó nuevamente de la menor y posteriormente se habría retirado del alojamiento
donde el administrador también al ver a la menor echada en la cama habría abusado nuevamente de la menor. En este caso son 11 personas, las cuales habrían tenido relaciones con la víctima. Las autoridades investigan sobre esta brutal violación en la que se cree que participaron 11 personas. Tenemos 3 personas aprehendidas. Se está imputando por el delito de violación de un niño adolescente, conforme al artículo 308 bis, con la agravante del 310, por lo cual el cautelario número 2 de nuestra capital ha determinado la detención preventiva por tiempo indeterminado, conforme manda nuestra legislación. Muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir. Mis disculpas por el incidente, pero bueno, continuamos. Les decía, estas noticias, señores estudiantes, público en general, las vemos a diario en los medios de comunicación. En los medios de comunicación muchos ya hasta no queremos verlos, pero es una necesidad como profesionales que tenemos que estar pendientes de lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Los vemos a diario, violaciones, ¿no? Ahora los infanticidios, que es otra área, vamos viéndolo a diario. En todas las disciplinas, los psicólogos tienen que ver a diario, ¿no? A diario este tipo de problemas. Los abogados tenemos que estar a diario viendo cosas como estas y peores todavía, que quizás no las hemos podido mostrar o retratar. Los educadores en los colegios, en las escuelas, también tienen que ver estos elementos constantemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que socializar, crear más gente especializada en el área para tratar problemas de los niños, niñas y adolescentes. Y vamos a empezar a describir ahora los elementos básicos para poder distinguir, estos delitos. Vamos a empezar con violación. Violación, voy a quitar esto acá, ¿ya? Violación tipificado de acuerdo a nuestro Código Penal en el artículo 308, cuyas características principales para calificar el delito de violación es que mediante intimidación, violencia física o psicológica, realice una persona o varias, como hemos visto, a sexo opuesto. Puede ser hacia un varón, puede ser hacia una mujer. También se ha visto violaciones a varones, ¿no? No solamente hacia las mujeres. Actos sexuales sin que no tengan consentimiento. También se lo tipifica, o es una característica de la violación, que haya existido un acceso carnal mediante la penetración de un miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de otro objeto. Porque recordemos que no solamente las violaciones se dan con la parte viril del hombre, sino hemos visto atrocidades que utilizan inclusive partes metálicas, palos de escoba y otros elementos para poder perpetrar este delito de violación, que puede ser vía vaginal, vía anal y también oral, ¿no? La pena establecida para este delito, el delito tipificado de violación, es de 15 años a 20 años. Si es que no existe agravantes, como lo vamos a ver más adelante. Otro delito que para mí es el más delicado, podríamos decir, de todo el Código Penal, es la violación de infante, niño, niña, adolescente. Tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 308 bis, cuyas características para poder identificar, individualizar este delito es también el acceso carnal mediante la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o cualquier objeto mediante la vía vaginal, la vía anal, la vía oral. Por una sola persona o que sea mayor de sexo menor a 14 años. Esa es una particularidad. Violación niño o niña adolescente se califica cuando la víctima, el menor, es de 14 años. Otra característica es el uso de la fuerza.
física, psicológica, o intimidación, o alegre consentimiento. Porque una cosa que hay que tomar en cuenta cuando nos encontramos frente a este tipo de delito, ¿no? Muchas veces el agresor alega que ha habido consentimiento. ¿Cómo podemos concebir que un niño menor a 14 años dé su consentimiento? ¿No? Entonces nuestra ley es clara y señala que no existe, por más que digan que existe, que haya existido consentimiento, no es dable en este tipo de delito. Quedan exceptas las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de 3 años entre ambos y que hayan cometido, que no se haya cometido violencia o intimidación. ¿Qué quiere decir esto? Y a veces sucede también en los estrados judiciales que nosotros nos encontramos en casos donde, por ejemplo, ha habido las primeras experiencias, dicen, ¿no? Las primeras experiencias de menores de edad que han tenido relaciones sexuales. También se da esa situación en nuestro medio social por la falta de educación sexual, ¿no? Se da que a corta edad empiezan con las relaciones sexuales y muchas veces la otra contraparte que va a defender al violador presenta este argumento. Entonces nosotros tenemos que tener claro que la diferencia, si ha sido de menores de edad, no debe pasar de 3 años. Si pasara los 3 años, lamentablemente para la otra parte, sí es violación, ¿no? Y si otra salvedad es que haya sido violento, haya habido la intimidación, el hecho de amedrentamiento para forzar a tener las relaciones sexuales. La pena de este tipo de delito, de violación infante, niño, niña, adolescente, es de 20 a 25 años. Pero algo interesante, ¿cómo puedo clasificar? Estoy hablando de violación infante, niño, adolescente. Este gráfico que lo tenemos en Misión Internacional de Justicia y que nos ha servido realmente a todos aquellos que en algún momento hemos recibido esta capacitación que ustedes están ahora siendo favorecidos, nos ha ayudado para entender el mismo Código Penal, para poder tipificar nuestros delitos, para poder hablar con propiedad de los delitos. Como pueden ver en el gráfico, marca gráficamente las edades. De 0 a 14 años, y ahí lo pueden ver, es considerado el delito de violación infante, niño, niña, adolescente, de 0 a 14. ¿Sí? Donde, si nosotros nos encontramos y preguntamos, ¿qué edad tiene el menor de edad? 13 años. Ah, entonces ha calificado en violación infante, niña, adolescente. Que se llama que es más, ¿no? La pena, como hemos podido ver, es más alta que una violación, ¿no? Entonces, perdón, me están mandando, ya. Entonces, también en el gráfico podemos observar, y hay algo muy importante, que es qué pasa hasta los 13 años y 364 días. ¿No? 364 días, 365 días. Hasta los 13 años con 64 días es calificado como violación niña y adolescente. Pasado eso, de los 14 años a los 18 años, ya califica la tipificación de violación. Y eso tiene que quedar bien establecido para el área penal, para el área psicológica, para el área social y educativa. Tenemos que marcarnos estas edades porque a veces en las tipificaciones que hace el Ministerio Público, cuando nosotros nos encontramos revisando una denuncia de acción directa, una denuncia escrita de violación, a veces vemos estos errores plasmados en las mismas denuncias, ¿no? Porque no quedan claro. A veces le ponen simplemente violación 308, a una violación de un niño o una niña de 13 años. Siendo que, si ustedes ven el gráfico acá, queda claro a cuál área corresponde, ¿no? Entonces este cuadro yo lo guardo como oro, espero que a partir de ahora ustedes también lo puedan guardar
me puedan guardar, porque pone claro la tipificación y aquí no hay dónde perderse y muchas veces, incluso en fiscalía, cometen esos errores quizás por la carga laboral y tenemos que estar corrigiendo. Bueno, continuemos. También vamos a hablar de otro delito dentro de estos delitos que estamos hoy estudiando, el famoso estupro. ¿Qué es el estupro? El artículo 309, ¿no? Señala que en nuestro Código Penal, quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de 14 años y menor a los 18 años, será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Las características de este delito de nuestro Código Penal son mediante seducción y engaño. Primero, muchas veces pasa, ¿no? Pasa de que una jovencita de 16 años de repente se ve enamorando con una persona de 25 años. 25 años. Una menor de edad con una mayor de edad, ¿no? Suele pasar. Pero si esta persona mayor, mediante seducción, mediante engaños, regalos y otras artífices que puede haber utilizado, hace que la persona menor acceda a tener relaciones sexuales, está tipificado como estupro, porque la ha manipulado para lograr ese fin, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro caso también de estupro, cuando tuviera acceso carnal, porque hay una persona mayor de edad. ¿Qué decir si fuese más elevada la edad? También con una persona de igual sexo se podría calificar. La clave es que sea mayor a 14 años y menor a 18 años, sea menor de edad, menor de edad. Entonces, califica con estupro. Pero no va así con una menor de 14 años, una de 13 años, que a veces han intentado también en la vida jurídica, en los estratos jurídicos, nos han tratado de volcar, son enamorados, tenían una relación de enamoramiento, ¿no? Con una menor, sobre todo esto pasa en los lugares, vamos a decir, tenemos los Yungas, ¿no? Santa Cruz, donde las señoritas un poco más desarrolladas y pretenden hacer pasar un delito de violación por un delito de estupro. Pero estas conceptualizaciones tenemos que tenerlas claro nosotros, que queremos contribuir para que no se vulneren más los derechos de los niños y niñas de nuestro país. La pena de este delito del estupro es de 3 años a 6 años. Y veamos el gráfico también, cortesía de IJM, que siempre está dándonos a los abogados, a los psicólogos armas para poder defender a esta población tan vulnerable. Tenemos, por ejemplo, el mismo cuadro que hemos visto, añadiendo la tipificación de estupro, el delito de estupro, porque el estupro es un delito, ¿no? Entre 14, que sea mayor a 14 años y 18 años, ¿no? Entonces califica el estupro, ¿no? Y violación de 14 para adelante, 20 años para adelante. ¿Puede darse la violación de una persona de 30 años? Por supuesto que sí. Puede darse una violación de una persona de 30, de 40, de 70 años. Se puede dar. Porque si es que no ha habido consentimiento para tener una relación sexual, califica pues para violación. Entre esposos, hoy por hoy vemos en fiscalía, entre esposos habrá violación. Si no hay consentimiento, señores, sí, hay violación. Existe el fenómeno de violación por haber utilizado la fuerza y no tener el consentimiento. Y yo creo que más adelante vamos a hablar también sobre violencia hacia la mujer. Otro tema en el cual también tenemos la ventaja que Misión Internacional de Justicia siempre está actualizando a todo su personal y actualizando así a los jóvenes como ustedes que tienen tantas ganas de conocer y participar, poner su granito de arena
para la defensa de quienes, los más vulnerables, los niños y niñas adolescentes de nuestro país. Hay otro delito que a veces quieren darle la importancia menor, sin embargo, no deja de ser un delito de gran relevancia, el abuso sexual. El abuso sexual. En el artículo 312 dice, cuando en las mismas circunstancias y por medios señalados en el artículo 208 y 208 bis, violación niño, niña, adolescente y violación, se realizan actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de 6 a 10 años de privación de libertad. Se aplicará los agravantes que vamos ahorita a desarrollar, el 310, si las víctimas son menores de niñas, adolescentes, la pena privativa de 10 años a 15 años se puede sumar. Las características del abuso sexual. Mediante intimidación, violencia física y psicológica, realice con persona una u otra persona, varón, ya sea varón o mujer, así no haya uso de la fuerza física, psicológica, intimidación, y se alegue consentimiento, actos sexuales no consentidos de penetración o acceso carnal. En este caso, el abuso sexual, permítanme aclarar, es, aunque no haya habido penetración, aunque no se haya dado la penetración, ha habido ciertos toques que van a ser una violencia psicológica, una violencia, ¿no?, sexual ante un menor. La pena de este delito de abuso sexual, ¿no?, será de 6 años a 10 años si la víctima es mayor de 14 años, La pena también será de 10 a 15 años si la víctima es menor a los 14 años. Como pueden ver en estas diapositivas que les estamos facilitando, gracias a Misión Internacional de Justicia, queda claro, prácticamente, cuando podemos ver la graficación, ahí tenemos, por ejemplo, la graficación de los delitos, ¿no? Delitos, queda bastante claro. Acá, por ejemplo, abuso sexual, desde los 0 hasta la edad que fuese, se califica. Claro que el agravante, como lo pueden ver allá en la parte inferior, de 0 a 14 años, la pena ya se suma a 10 a 15 años. En cambio, la otra, de 14 para adelante, la pena será de 6 a 10 años, ¿no? Entonces ahí pueden ver también que este delito, y a veces, la parte contraria, vamos a decir, trata de minimizar, ha sido un abuso sexual, ha sido estupro, ha sido tal situación, ¿no? Y a veces también, aunque, bueno, voy a hablar un poquito de mis colegas, los comunicadores sociales a veces no lo tienen tan bien claro esta situación y hacen que la sociedad en conjunto no pueda identificar y clasificar de manera correcta estos delitos. Y nosotros como sociedad, en el área educativa, en diferentes áreas de nuestra universidad, digo nuestra porque en algún momento he estado ahí, ¿no? Tenemos que socializar, tenemos desde del área en que nos encontramos, desde los educadores, qué parte más importante en la prevención de estos delitos. El que un educador sepa distinguir qué es una violación, qué es un abuso sexual, qué es un estupro, ver las edades correspondientes, pues una maravilla, una maravilla. El conocimiento hace que evitemos vulneración de derechos y evitemos también diferentes delitos dentro de nuestra sociedad. Les hablaba sobre los agravantes. Los abogados en el Código Penal tenemos
un artículo, el 310 del Código Penal, modificado por el artículo 17 de la Ley de Protección Legal de Niños, Niñas y Adolescentes del 2010. El artículo 310 del Código Penal pone los agravantes que ayudan a proteger más a nuestros niños, ayudan que podamos nosotros aumentar los años de pena, demostrar ante el juez, ante el fiscal, que la niña, el niño que ha sufrido uno de estos delitos de la humanidad, prácticamente, puedan ser penados, vamos a decir, sancionados con la pena máxima. Y para eso nos sirve este artículo. Por ejemplo, dice, la pena será agravada en los casos de delitos, los anteriores, con 5 años más a los que ya hemos citado. Por ejemplo, que producto de la violación se produjera algunas circunstancias previas en los artículos 70 y 71 del Código Penal, que hayan estado bajo el cuidado de esos agresores. Dice, el hecho se produjera frente a niños o niñas adolescentes. ¿Se han visto casos, señores, cuando hemos tenido que ver casos de violación, cuando lo han realizado frente a sus hermanitos, frente a sus hermanitas, ¿no? Sobre todo en casos donde han sido padrastros, hasta los mismos padres. Y el hecho de que podamos demostrar en una investigación que este delito se ha realizado frente a niños, o la madre también ha sido violada frente a sus niños, es un agravante. Y podemos nosotros sumarle 5 años. Y es importante, ¿no? Que sepamos estos agravantes. En la ejecución del hecho hubiera ocurrido 2 o más personas, como el ejemplo que habíamos visto. Si bien no está tipificado todavía en nuestro Código Penal, no tenemos la tipificación de violación grupal. Este artículo, el 310 del Código Penal, nos permite aumentar 5 años, que eso es poco, pero por lo menos tenemos la opción de aumentar 5 años cuando esto no haya sido solo una persona, sino cuando se haya dado violaciones múltiples, como los han llamado y denominado, ¿no? Donde nosotros podemos señalar cuántas veces en reuniones de amigos cuando vemos la relación de hechos de los casos y nos dicen, fueron a tomar entre amiguitos, y a la amiguita que se pasó con las copas, la violó fulano y melgano. Ya son 2. Entonces tenemos pues un agravante. Tenemos un agravante ¿Qué has porque dicho? han sido más de 2 personas, han sido 2 personas, no solo ¿Por una. qué te tienes que dar las patas? Otro agravante es que en la ejecución de este hecho el hecho se produjera estando la víctima en estado de inconsciencia, es decir, esté bajo efectos de somníferos, de bebidas alcohólicas o algunas sustancias que le hayan podido poner. Todas las que somos mamás, a nuestras hijas y a nuestros hijos también les recomendamos, ¿no? Cuidado con lo que vayas a tomar. Ten cuidado en el refresco, cualquier cosa te pueden poner algún somnífero. Y hoy los somníferos de nuestras farmacias están de libre venta. No hay un control, ¿no? Y somos nosotros padres, madres, y ustedes mismos que son jovencitas, jovencitos, tienen que estar cuidándose de esta situación. Si estamos en esa situación, si nosotros vemos una situación de esta y donde diga, no recuerdo qué pasó, no me acuerdo, tomé un vaso de refresco y ya no recuerdo nada más, desperté toda desnuda en un alojamiento. Entonces, señores, ese es un agravante. Es un agravante porque el hecho ha sucedido en un estado de inconsciencia. Qué fácil es comprar hoy por hoy somníferos. Uno va a la farmacia y dice, no puedo dormir, necesito algo para relajarme. No te piden ni receta médica, ¿no? En la que también otro agravante es que en la comisión del hecho se utilizan armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte a la víctima. ¿Cuántas veces también en algún momento indicaron y decían, me puso el cuchillo en el cuello, ¿no? Y encontramos una laceración a la altura del cuello.
o no sé, uno me agarró de las manos, me puso la cuerda y el otro procedió a realizar la violación. Luego intercambiaron, ¿no? Y estaban utilizando una pistola. Lo más frecuente, un arma punzocortante, un cuchillo, un estilete, un clavo, algo que es realmente peligroso, ¿no? Una arma prácticamente punzocortante que podía lesionar a la víctima. Si se logra demostrar eso en un juicio, si en la declaración, en el momento que nos va relatando la menor este hecho, nos habla de eso, ya nosotros tenemos que señalar, hay un agravante. Bueno, y en la forma de, bueno, vamos a ir viendo más allá en otro momento cómo lo podemos hacer. El autor fuese cónyuge, conviviente o con quien la víctima hubiera mantenido una relación análoga a la intimidad. Ahí viene, hay violación entre cónyuges, hay violación entre cónyuges, ¿no es cierto? Ahora, sí, también hablamos de los padrastros, es un agravante cuando es un padrastro, porque ese padrastro tenía la responsabilidad de proteger, o estaba viviendo en su casa, estando bajo a su cuidado, es un agravante. Los hermanos, a veces llegan los papás a confiar en los hermanos. ¿Y cuántas veces hemos visto? Es realmente preocupante lo que pasa en nuestra sociedad. Vemos violaciones de hermanos que han violado, que a la hermanita menor la madre los confió para que la lleven a la escuela, la cuiden, la protejan, mientras la madre por cuestiones de necesidad tenía que hacer viajes para, yo qué sé, para su sustento, ¿no? Comerciante, viaja y por no dejar niña sola, la deja a cuidado de la hermana y del cuñado. Y sucede en estos casos. Es un agravante, porque esa persona tenía a su cuidado su hermanita, su hermanito, ¿no? Y estaba a su cuidado. Es un agravante también. Ahora, el autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradantes. Es otra situación también que muchas veces, señores universitarios, podemos ver cuando nos encontramos leyendo nuestros expedientes, nuestros cuadernos de investigaciones. Y estas situaciones también es un agravante. La víctima tuviera algún grado de discapacidad. Nuestros niños con discapacidad, lamentablemente en los últimos años, han sido víctimas presas de estos depredadores sexuales, ¿no? Y obviamente que es un agravante, pero somos nosotros los que tenemos que socializar y educadores, periodistas, psicólogos, abogados, tenemos que ir viendo, personas en general, tenemos que ir viendo esta situación. Si la víctima es mayor de 60 años, también es un agravante, porque una persona de 60 años no tiene pues la fuerza para defenderse, no tiene, es como un niño. Volvemos al retroceso. ¿Hemos visto casos en nuestra sociedad al respecto? Sí, hemos visto casos donde ancianos han sido vejados sexualmente. Si la víctima se encuentra embarazada o si como consecuencia del hecho queda embarazada. Es frecuente también esto. Si la víctima se encuentra embarazada, si ha sido aún embarazada, el delito no solo ha sido cometido contra la persona embarazada, sino también contra ese futuro bebé que viene. Da casos. Y si queda embarazada, consecuencia de la violación, es otro agravante. Es otro agravante que tenemos que también tomarlo en cuenta. Tratándose del delito de violación, la víctima sea mayor sea 14 años y menor a 18 años. Si el autor hubiera cometido el hecho en más de una oportunidad y en contra de la víctima. Este delito, muy pocas veces es la primera vez, muy pocas veces. Generalmente en los delitos que nos toca atender en misión internacional es que
Ha habido una secuencia. Ha sido amenazada, pero no hablar. Ha sido generalmente, ¿no? Que le voy a hacer lo mismo a tu hermanita si hablas. O las voy a dejar a toda tu familia y tu madre sabrá qué hace con la parte económica. Esos grados de amenazas que ponen ya una niña menor de 14 años, obviamente la van a intimidar. Es un agravante. A consecuencia del hecho, que a consecuencia de la violación, se produjera una infección de transmisión sexual, VIH y VIH. Este punto, señores, es muy lamentable, ¿no? Porque ahí no solamente se le ha quitado su derecho sexual, ¿no? No solamente, ya, que no es, nada, no es poca cosa, obviamente, pero ya el hecho de que quede infectada con el VIH-Sida, ¿no? Entonces es un agravante que muy personal, particularmente, muy personalmente, los 5 años no es suficiente. Pero bueno, como hombres y mujeres de derecho, nos sometemos a lo que dicen nuestras normativas, ¿no? Es un agravante. El autor fuere ascendiente, descendiente o pariente dentro del 4.º de consanguinidad o 2.º de afinidad. Ahí vienen los parientes. Y debemos decir que en la mayoría de los casos las violaciones no son personas de afuera, no son personas extrañas a la víctima, vamos a decir, aunque no nos gusta decir víctimas, nos preferimos decir menor, ¿no? Porque no estamos muy de acuerdo con el término víctimas, que en algún momento vamos a hablar también, pero es el contorno familiar, primos, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, ¿no? Entonces es un problema bastante fuerte, bastante delicado, y obviamente esto también es un agravante, porque reitero, estaban al cuidado de la menor. Si como consecuencia del hecho de la violación, si hubiera la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio, asesinato o infanticidio. Feminicidio si es una mujer, ¿no? Infanticidio si es un niño. Entonces, como pueden ver, señores participantes, ¿no? La violencia sexual infante, niños, niñas, adolescentes está protegida por nuestro código penal. Debemos conocer, debemos socializar. Ustedes como educadores van a estar en constante, vamos a decir, en constante mm, cercanía con los niños. Permítanme hacer, antes de continuar, de cómo realizarlas, de cómo identificar y qué instituciones van a tomar las denuncias, los educadores son los que pueden hacer la prevención directa, son nuestra mano derecha, son los que pueden detectar y denunciar estos grados, estos delitos de violación sexual infantil, niñas, niños y adolescentes, porque ustedes van a estar en contacta relación con los niños, con nuestros niños. ¿Cuántas veces en algún momento les he dicho que hago investigación en la universidad? ¿Y cuántas veces cuando vamos a hacer a lugares alejados algunas encuestas, sobre todo encuestas, nos encontramos con fenómenos donde los niños en las encuestas nos ponen auxilio? Me han violado, me han lastimado. ¿Qué hago? Como las encuestas son anónimas, no podemos quedar callados porque seríamos cómplices. ¿Qué hacemos? Recurrimos al director, al profesor, para identificar a esta persona y poderla ayudar de alguna manera. Es latente. Los primeros, muchas veces, cuando la familia no cree a estos niños, porque muchas veces la mamá no les cree, la abuela no les cree, a veces la familia les cierra la puerta. ¿Quiénes son los que pueden ayudar? Los educadores. Los educadores pueden directamente ayudar. El bien jurídico protegido, el bien jurídico protegido para este tipo de delitos de violencia sexual, el bien protegido es la libertad sexual, que tiene todo ser humano. Todo ser humano tiene el derecho a la libertad sexual.
que es entendida como la capacidad y facultad que tiene un sujeto de derecho a tomar la libre decisión de cuándo, cómo, dónde y con quién tener relaciones sexuales. Un niño puede elegir. Lo están cortando, lo están obligando. Una señorita que está empezando a vivir 15, 16 años, tiene el derecho, toda mujer, todo niño, niña, tiene el derecho de elegir con quién, cómo, dónde y cuándo va a tener relaciones sexuales. ¿Y esto nuestra normativa? Claro que sí, la protege. Pero ahora entramos, ¿qué hacemos ante el conocimiento de un supuesto delito de violación, violencia sexual? Ya hemos visto cuáles son los delitos. Hemos visto los tipificados en nuestro Código Penal: violencia, estupro, abuso sexual y violación niño, niña, adolescente. Si nos enteramos y tenemos conocimiento de un delito, no debemos callar, porque nos convertimos en cómplices si no lo denunciamos. En la familia, es muy duro cuando escuchamos el testimonio de una víctima, perdonen que utilice víctima, no nos gusta, pero en este curso vamos a tener que utilizarlo de esa manera, de un menor de edad que ha sufrido este delito, ¿no? La familia muchas veces no les cree. La madre no les cree. Y alguna vez les he preguntado, ¿por qué no cree en su hija? ¿Por qué no cree en lo que le dijo su hija? ¿No? Y desgarradoramente he escuchado que prefieren al hombre. Me ha tocado estar en un proceso de violación, donde la madre estaba sentada al lado del violador y nosotros nos encontrábamos con el padre al frente, al otro lado, donde la madre estaba pagando para que suelten a su maridito que había violado a su niña, ¿no? Y prefería al hombre. Nosotros decíamos, ¿cómo puede admitirse esa situación? Que la madre no le crea y crea más al hombre. Indagando un poco, investigando un poco, lamentablemente era la parte económica. Era la parte económica. Y así hay muchos argumentos, es bien cruda nuestra realidad, ¿no? Pero la familia debe ser el núcleo protector, y ante un caso de violación debe ser la que denuncia, debe denunciar, ¿no? Proteger, pero eso es un hábito de educación, educación dentro de la familia. En algún momento, y con esto termino de familia, en algún momento me ha tocado también escuchar a las víctimas. ¿Por qué recién has hablado? ¿Por qué has permitido tanto? Es que mi abuela me dijo que eres una fácil y por eso te has ofrecido a tu tío. ¿Pueden creer esa verbalización? De una niña de 13 años, eres fácil, por eso tu tío ha tenido relaciones contigo y toda la familia se vuelca contra la menor. Pasa eso. Pasa esas situaciones que lo vemos a diario en los juzgados, lo vemos y nos desgarra el corazón de escuchar todas esas cosas. Pero la familia debe ser el núcleo. Y si no está la familia, ahí están los educadores, la comunidad educativa, profesor, director y todos los que tengan que ver con la educación, que están en contacto directo con nuestros niños, que si la familia lamentablemente no hace nada, que deberían ser los primeros en denunciar, entonces puede hacerlo un educador, puede hacerlo cualquier persona que tenga conocimiento sobre un hecho supuesto de delito de violencia sexual, en todas las facetas, en todos los delitos que hemos visto. Y otra parte que tiene que tomar también, o puede denunciar, podemos decir, todos podemos denunciar, pero otras indicadas también son las autoridades indígenas originarias campesinas, sobre todo en el área rural. En el área rural son estas las entidades que deben ayudar a realizar las denuncias por la justicia ordinaria para que se lleve a cabo esto. Los hospitales, los centros de salud, obviamente ante un desgarro, ante una situación de esta,
muchas veces hay que recurren a los hospitales. Y los hospitales, si algo hay, sí, los funcionarios tienen la obligación, igual que los profesores y a las autoridades indígenas originarias, los hospitales tienen la obligación de denunciar. Y muchos casos se han descubierto a raíz de los hospitales. Llevaban bebés con ciertas patologías y descubrían en el hospital que había sido vejado sexualmente. Iba una niña y estaba embarazada. Entonces son los hospitales también los que tienen la obligación, todos, pero principalmente estas entidades. La familia. La familia debe escuchar, darse tiempo para hablar. Bien, ustedes hoy son hijos, hijas, en un momento dado van a ser padres. Y creo que la prevención está ahí, en nosotros de poder tener tiempo para hablar. Micrófono, por favor, Katy, Katy Díaz. Tu micrófono, por favor. Ya, bueno, ya la silenciamos. Entonces, escuchar a nuestros niños. Un problema que vemos es que es necesario trabajar. Todos necesitamos trabajar, estar en nuestros medios de producción, ¿no? Generar dinero, porque lamentablemente todo se mueve con dinero. Pero tenemos que sacarnos un tiempo para hablar y escuchar a nuestros hijos, ver qué está pasando. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando se duchan nuestros hijos, cuando son menores de edad, revisarlos, ver ciertos cambios en su conducta, ciertos cambios en su cuerpo. Tenemos que ser bastante observadores, ¿no? Y todo esto, todos estos puntos tenemos que verlo. Ahora, cuando nosotros detectamos un caso, un delito, como los que hemos citado, una violación, un estupro, nos enteramos, nosotros tenemos instituciones idóneas donde podemos realizar nuestras denuncias. Una institución idónea es la Defensoría Niño, Niña, Adolescente, que hay en cada distrito, donde uno puede ir, un tío puede denunciar, un papá, obviamente, un vecino puede denunciar, un profesor puede denunciar en una defensoría, en la FELCB o en la fiscalía. Cuando nosotros nos enteramos y de que ha habido un delito, una violación o una violación niño, niña, adolescente, escuchar pacientemente a la víctima, evitar que esta persona se bañe, se bañe. No tenemos, si ha habido un delito de violación, debemos evitar que esta persona tome un baño para que vaya a hacerse el certificado médico forense. Debemos nosotros llevarla inmediatamente, ¿no? A la defensoría, a la FELCB o a la fiscalía para alzar una denuncia verbal, donde mediante un certificado médico forense, el especialista va a tomar todos los recaudos, todas las evidencias posibles para demostrar que esta niña, niño ha sido violado. Es importantísimo que no se bañe. Y si ya se ha bañado, bueno, hay otros peritajes que se van a hacer, pero lo más importante, si nosotros nos enteramos, Dios no quiera, pero vemos una situación, que no se bañe, que no se bañe, para que así podamos sacar evidencias que en el certificado médico forense nos ayude a nosotros los profesionales en derecho a poder demostrar esta vejación, que se tomen pruebas isotopadas de saliva, de sangre, de semen, de tantos otros elementos que nos ayudan a que podamos demostrar que el denunciado es el autor. El certificado médico forense es la base principal para nuestra denuncia. Es nuestro pilar, sobre eso nos basamos. Si un certificado médico forense ha sido idóneo, ha sido sacado conforme a las reglas y a los protocolos, tenemos el 50% de nuestro trabajo realizado. Si no ha sido conforme a eso, va a haber muchas falencias. Ese es nuestro inicio de investigación.
No solamente los días de impedimento, los isotopados, las pruebas que van a... ¿Qué son isotopados? Dirán muchos. Son las pruebas que toman de saliva, de sangre, de semen, que como no se ha bañado, incluso sacan vellos púbicos para poder determinar el ilícito y al autor de este ilícito. Por eso es importante que no. Si tiene, como ven en la fotografía, chupones, ahí hay saliva. Y nosotros sirve eso en un certificado médico forense, donde nosotros podemos hacer ADNs, pruebas biológicas y poder demostrar la autoría, la ropa, la vestimenta que la víctima ha tenido. Ahí puede haber sangre, puede haber semen, puede haber pelos púbicos, vellos púbicos, puede haber un montón de elementos que nos sirven para que nosotros podamos hacer un buen certificado. Los especialistas pueden hacer un buen certificado médico forense y nosotros como abogados podamos utilizar en la defensa de la víctima. No cambiarles la ropa, no ducharles cuando lo vean, es lo más importante. Yo sé que cuando uno quiere ir al médico, vamos al médico, te voy a llevar, uno, por cultura, asearse, perfumarse, limpiarse. No, en este tipo de delitos hay que tal cual está. Hay que llevar al menor de edad, a la menor de edad, de la forma en la que le encontremos, para que tengamos un certificado médico forense más idóneo. También vamos a decir que cuando nos encontramos en este tipo de delitos, hay algo muy importante, el hablar, el comunicar, le hemos dicho el no bañarse, el no cambiarse de ropa. También podemos ir a un hospital, ahora la ley nos avala. Antes teníamos que hacer certificado médico forense, si no, no nos servía. En cambio, hoy por hoy también podemos ir a un centro médico, a un hospital, y en el hospital nos pueden dar una certificación homologada también de la toma de muestras y un certificado médico también es validado. Hace años atrás no teníamos necesariamente teníamos que pedir orden para hacerlo en médico forense. Sin embargo, ahora los hospitales también dan y podemos llevarlo. Una cosa importante y que tenemos que también reflexionar, porque más que ayudar, empeora la situación de nuestros niños. No tomar ni aplicar la justicia propia, los linchamientos. Hacen que después la otra parte quiera victimizarse y decir que lo han lesionado, lo han lastimado. No es necesario si tenemos las pruebas necesarias para nosotros, ¿no? Yo sé que en un momento dado uno quiere reaccionar viéndose ante estos elementos, pero no es recomendable utilizar o aplicar el linchamiento. Yo sé que recientemente hubo un caso, el padre se enteró y fue a matarlo. Tus otros hijos ahora va a perder la libertad, ¿no? La conciliación, desde todo punto de vista, ni siquiera vamos solamente a mencionarla. La mencionamos porque lamentablemente en nuestro medio se da. Antes, en la época de nuestros abuelos, cuando había violaciones, ¿qué hacían? No te voy a denunciar, pero cásate con mi hija. La obligaban a casarse con su victimador, con su violador, ¿no? Y la obligaban a casarse y tenía que vivir con ese tipo, ¿no? Que a veces era mucho mayor que ella y esa era vamos a decir, su salida. Hoy por hoy vienen a los bufetes jurídicos queriendo conciliar, como si económicamente podríamos solucionar el problema. Y créanme, algunos padres piensan eso, vienen, ¿no? Y muchas veces aquí nos quedamos con la boca así abierta, que nos dicen, quiero conciliar. ¿Cómo quieres conciliar? Económicamente me va a pagar, como si hubiera un precio. La conciliación no está bien, desde ningún punto de vista. Pero sí es una realidad que se nos da en nuestros casos. Las entidades receptoras de las denuncias. Hemos dicho, ya, hemos tipificado los delitos, ya sabemos qué medidas tenemos que tomar para llevar a la víctima ante las autoridades correspondientes, quiénes deberían ser, todos somos obligados a denunciar si tenemos conocimiento, si nos callamos somos cómplices, tenemos la obligación. Ahora, ¿dónde hacemos la denuncia? Denuncia verbal, denuncia escrita.
Las entidades encargadas de recepcionar una denuncia y formalizar la denuncia de la víctima para su posterior investigación y trámite son la policía, la PCB, concretamente, la fiscalía, entidades receptoras de denuncias y solicitan la intervención en menores de edad de la Defensoría de la Niñez y Adolescente. Cuando hay una menor de edad o un menor de edad involucrado, la Defensoría toma el caso como propio y lo toman de oficio. Por tratarse de delitos contra niños y niñas y adolescentes, la Defensoría debe estar presente, es su obligación. No es una entidad que pelea por los derechos de nuestros hijos, pero no va a hacer nada sola si nosotros no reconocemos la labor que hace. Ante la ausencia de la policía y la fiscalía, según el deslinde jurisdiccional, también podemos hacerlo ante las autoridades indígenas originarias campesinas. En casos podemos realizarlo, ¿no? En materia fiscal de turno, etcétera, podemos nosotros realizar. Los centros hospitalarios, la atención de víctimas en violencia social y tratamientos los centros tratan a la víctima, protegen en atención directa a la víctima, con tratamientos, traumatismos extragenitales, paragenitales, genitales. También la clínica les da apoyo psicológico con contención emocional y que estén acompañados por un familiar. La recolección de evidencias es muy importante en un proceso de violación niño-adolescente, donde nosotros necesitamos este recogimiento, vamos a decir, de evidencias para que el fiscal tenga elementos de convicción y nosotros también para poderlo acusar formalmente. Los centros hospitalarios emiten el certificado médico ahora, ¿no? Igual, y no necesitan ya un requerimiento fiscal como antes. Debemos, si conocemos un dato, un caso de violación, comunicarnos inmediatamente con el DNA, con la PLCB o con la Fiscalía, para que ellos de algún momento tomen cartas sobre el asunto y puedan apoyarnos. Las instancias promotoras, como lo hemos dicho, están las defensorías, también está la FELCB, que se rigen bajo la ley 548, Código Niño, Niña, Adolescente. Las instancias protectoras del Estado para nuestros niños son el CEDAVI, el Ministerio de Justicia, ¿no? La Defensoría Niño, Niña, Adolescente y otras. Tenemos instancias que van a defender, como hemos citado, la Defensoría Niño, Niña, Adolescente, dependiente de los gobiernos municipales, los servicios integrales de justicia plurinacional del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, lo que es el CEDAVI del Ministerio también de Justicia, las instituciones públicas privadas, las unidades educativas deben ser entes donde nosotros podamos, ustedes como educadores puedan también denunciar. El defensor del pueblo, hay tantas instituciones, también tomando las autoridades indígenas y sobre todo las personas particulares como nosotros, que somos vecinos, que somos control social, debemos realizar también las denuncias. Bueno, vamos a quedar acá como la primera sesión, donde hemos dado un parámetro general, ¿no? Que en la próxima clase que tengamos, ya vamos a ir entrando a todo lo que es el proceso penal para que ustedes tengan conocimiento cómo se desarrolla un proceso, cuáles son las etapas del proceso penal, pero inicialmente queríamos empezar con esto, ¿no? En describir cuáles son los delitos penales. Ya los hemos visto: violación, estupro, violación niño, niña, adolescente, abuso deshonesto. ¿Qué instituciones nos pueden ayudar? ¿Quiénes somos las personas que pueden denunciar? Hemos visto que todos damos partícipes para poder realizar una denuncia. Bueno, Camila, llegaríamos al final de nuestra primera clase y bueno, si hay alguna pregunta, presta a poderles contestar con mucho gusto.
Buenas tardes, quisiera consultar algo. Adelante, le escucho, dígame. Bueno, bueno, la mayoría de las personas, por lo general, digamos, se toman fotos así, o las mismas parejas, digamos, cuando tienen, digamos, relaciones sexuales. ¿Qué pasaría, digamos, si en este caso el hombre terminaría con la pareja, pero usaría estas evidencias como medio de amedrentamiento? ¿Cómo se podría, digamos, resolver ese caso? O sea, ya lo difundí todo, pero eh, la víctima obviamente no está evidenciando esto porque no se da a conocer, porque, digamos, difunde las fotos, pero a sus amigos, amistades que no están relacionadas con su expareja. Más o menos, ¿qué pasaría en esos casos? Bueno, no es parte del curso, pero bueno, lo vamos a aclarar, porque pasa muy frecuente. Vienen acá y nos dicen, no, bueno, se han sacado fotos. Primero, no deberían sacarse fotos, no deberían sacarse fotos en situaciones íntimas, no deberían, porque ustedes mismos se exponen a que estas fotografías sean usadas en redes sociales, ¿no? Sean usadas para extorsión, porque se han dado muchos casos en que se han dado casos de extorsión. No voy a publicar tu foto, pero me tienes que depositar tanto. O no voy a exponer tu fotografía, pero no me vas a terminar y vas a estar, o sea, las obsesiones, ¿no? Lo que llamamos tóxicas. Los jóvenes las llaman las tóxicas. Les van amedrentando. Eso es un tipo de violencia. Es una violencia en el área cibernética. Y hoy por hoy se ve muchos casos, ¿no? Se ve muchos casos en que señoritas o jóvenes vienen y nos dicen, tenemos fotos íntimas y lo está publicando por las redes, lo está publicando por las redes, no sé qué voy a hacer. Bueno, tenemos un departamento en la FELCC, hay un departamento de justamente de ciber, ¿cómo se llama esta? Se me fue el nombre, que es todo lo que tiene que ver con lo que es el internet y las computadoras, se me fue el nombrecito, pero nosotros podemos poner una denuncia ahí, se puede poner una denuncia, pero esto no es violación, ¿no? Es otro tipo de delito cibernético que si bien no está tipificado en nuestro código penal como tal, pero nosotros podemos hacer de publicar, podemos incluso pedir sacar las imágenes, pero es un proceso penal distinto a violación. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta referente al tema? Porque no estamos en asesoría jurídica. Dice Pero buenas sí, tardes. buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Gracias, licenciada. doctor. Adelante. ¿Quién va? Creo que, bueno, le consulto. Primero, bueno, una vez ocurrido el hecho de violación, primero se va a hacer, primero se va a hacer la denuncia o primero el examen forense. Buena pregunta, muy buena pregunta. Ya, han cambiado las cosas. Antes nos íbamos a hacer, antes les digo, hace unos 3, antes de la pandemia, y muchos tal vez lo saben, se hacía primero el certificado médico forense. Hoy por hoy ha cambiado. Primero es la denuncia para que nos den curso a el certificado médico forense. Como habíamos dicho, usted puede ir a a la policía, a la defensoría, a la FELCB, a poner su denuncia verbal. Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta y hay que socializarlo, ¿no? Hay que socializarlo. Cuando sucede el hecho y no han pasado las 24 horas, uno puede hacer la denuncia verbal en cualquiera de estas instituciones, ¿va? Y hace la denuncia. Y vamos a decir, los policías o el personal de esa institución tienen la obligación de tomarles la denuncia y interactuar una acción directa, ir a detenerlo, ¿no? Con la declaración de la víctima.
y ahí mismo le dan la orden para el certificado, para la valoración del certificado médico forense y la van a llevar a hacer la valoración, ¿ya? Ese rato. Pero si el hecho ha sucedido, ya por decirles, en más de 24 horas, 3 días, una semana, y recién, como hay casos que recién quieren presentar o formalizar la denuncia, en ese caso hay que hacer la denuncia por escrito. Y ni bien presentemos la denuncia por escrito, sale la orden del certificado médico forense, ¿ya? Entonces depende cómo hayamos realizado la denuncia. Si haya sido verbal, por escrito, ¿no? Para que pueda darse el certificado médico forense. Es recalcarles, el certificado médico forense es de vital importancia, ¿no? De vital importancia. Ahora sí, Erika tiene la mano levantada. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, doctora. Quería consultar, ¿dónde se debería de realizar la denuncia? ¿En el lugar de los hechos, donde ha sucedido el hecho, o en el lugar donde vive la víctima? Ya. En el derecho penal sabemos muy bien que es en el lugar de los hechos, ¿no? Imagínense, bueno, la víctima está en Copacabana. Ha habido un caso donde la víctima en Semana Santa, bueno, de una gestión pasada, se fueron a Copacabana, como todos los que van a hacer sus feligreses, ¿no? Que van a Copacabana. En un hotel de Copacabana pasó el suceso, la violación. El padrastro la violó, ¿sí? La violó. Y se da la fuga. El padrastro vive en la ciudad del Alto. La víctima vive en la ciudad de La Paz. ¿Dónde se realiza la denuncia? En Copacabana. Tenemos la Fiscalía de Copacabana. Ahí se inició la investigación porque fue acción directa, ¿no? Y tuvo conocimiento la Fiscalía de Copacabana. Entonces, es el lugar donde se ha hecho, porque no se olvide que hay actuados procesales donde hay que ir a verificar el lugar del hecho. Ya vamos a ver esos puntos. Verificar el lugar del hecho, hacer el reconocimiento. Tiene que ser donde se ha suscitado el delito. Muy bien. Isamar, tiene la mano levantada. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, licenciada. En caso de que el abusador sea menor de edad, cómo se debe proceder en ese caso? Menor de edad. Ya. Bueno, hay un código penal del menor, ¿no? Que prácticamente reduce la condena de ellos, ¿no? Están protegidos también. Pero lo que les había dicho, hay que ver si ha sido violación, si ha habido consentimiento, hay que ver si hay una edad, y eso va a apelar la otra parte, ¿no? Si hay una edad de diferencia de 3 años. Si hay una edad de 3 años y ha habido violencia, no ha habido consentimiento, que también hay casos, ¿no? Que hay casos. Entonces, bajo el Código Penal del Menor, toma el mismo procedimiento ya, pero con algunos beneficios. Mayra, está con la mano levantada. Buenas tardes, licenciada. Una consulta. En el caso de que nosotros podamos darnos cuenta, digamos, de algún tipo de abuso o hablando quizá con, con el niño, ¿no? Y que nos diga que ha sufrido abuso, pero que ha sido hace años atrás, ¿cómo se puede hacer el procedimiento? Si es que ya no puede hacerse, en este caso, un examen médico, como usted decía, o si es que se puede realizar, o qué tipo de prueba, tal vez una pericia psicológica, no sé cómo se podría actuar en ese sentido, digamos, muchos casos ocurre dentro del núcleo familiar, incluso, ¿no? En ocasiones donde siguen viviendo con su agresor quizá, o tal vez no. Entonces, eso sería mi consulta. Muchas gracias. Muy bien. Verdad, es verdad. Y hay una normativa actualmente que nos permite que no va a prescribir los delitos hacia el menor, ¿no? No va a prescribir los delitos. Y sí hay casos que hablan cuando ya ha pasado mucho tiempo. Gracias a esta nueva normativa, nosotros podemos realizar, es cierto, no va a haber el certificado médico forense, pero hay la declaración de la víctima.
hay una pericia psicológica. No tendrá la misma fuerza, efecto que un certificado médico forense, pero hay otras pericias que pueden ayudar a esclarecer el hecho. Pueden ayudar a esclarecer el hecho. Generalmente cuando pasa esto, la víctima se recurre a pericias psicológicas, valoraciones psicológicas, estudio del trauma, se recurre a los daños que puede haber sufrido esta menor. Entonces, sí hay mecanismos que la ley nos permite, son más complicados, no los vamos a decir que no, son más complicados, pero sin embargo sí se puede realizar a través de otros tipos de pericias, que también vamos a ir viendo más adelante. Muchas Enoe, gracias. de nada. Enoe, Carolina, ¿qué pregunta tiene? Licenciada, buenas tardes. Bueno, gracias por toda la explicación que nos hizo anteriormente. En relación a eso, me surgió una duda respecto a los tipos de violación que se considera. Pongo tal vez un ejemplo para que me pueda entender. Si una menor de edad que tiene aproximadamente los 16 años denuncia la violación, sin embargo, como un ejemplo de su padrastro, pero la menor también menciona que ha existido violación desde los 10 años de edad. Entonces, ya se consideraría como una violación infante, habiendo ese antecedente, porque obviamente muchas de las denuncias, no, como usted lo mencionaba, no se hace en el primer acercamiento de violación, sino puede surgir en el transcurso de este proceso. Entonces, si en el caso de que la menor de edad denuncia a los 16 años por una violación de su padrastro, pero ya ha habido antecedentes de que le ha ido violando constantemente, desde los 13 años, ¿cómo se puede proceder? O, por ejemplo, en relación a la violación infante, es de 20 a 25 años de edad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que se haga, que se estipule desde ese año, desde esos años. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿O qué acciones o qué antecedentes tenemos que mostrar si es que ha habido ese antecedente de violación desde los 13 años? Muy bien, gracias por la pregunta. Sí, evidentemente, eso es muy recurrente, ¿no? Que a veces dice, me violaba desde mis 8 años, me violaba desde mis 10 años, como el que usted está planteando. Era violada desde los 10 años, pero recién a los 16 años va a hablar. Recién a los 16 años toma el coraje de hablar, o como nadie le escuchaba, fue una profesora, o fue ella misma quien fue a hacer la denuncia, ¿no? Entonces, hay estos casos. En este caso, se toma el testimonio de la víctima como un testimonio de credibilidad. Es decir, si en su declaración la menor ha manifestado que tenía desde los 10 años ha sufrido el vejamen de ser violada por el padrastro y recién a los 16 años, va a ser una secuencia lógica y seguramente que va a contar. Esto se va a acreditar con un certificado médico forense donde, señores, los certificados médicos forenses, cuando se hacen la valoración genital, encontramos desgarros, cuando hace una violación ha sido reciente, hay desgarros recientes, ¿no? 3 horas, 4 horas, donde los profesionales podemos afirmar que en cuánto tiempo ha sido la denuncia. Ah, bueno, ha sido hace 3 horas es el desgarre que se ha manifestado, el desgarre nuevo. Pero también queda plasmado como una marca indeleble los desgarres antiguos. Entonces, un médico forense le puede hacer certificado médico forense, revisa la vagina de la niña y va a encontrar que hay desgarres antiguos, cicatrices que denotan y confirman el testimonio de la niña, de que la niña ha sufrido violaciones desde mucho más antes, imagínense, señores, la vagina de una niña es así. Y hay una penetración, ¡pum!, hay un desgarre, queda una marquita que va a cicatrizar y va a dejar una marca. Ese es un desgarre antiguo. Va a haber otra relación y va a desgarrar, ¿no? Desgarrar. Entonces, a eso llamamos desgarres antiguos. Y eso determina que la niña ya había
sido, en este caso, violada anteriormente, ¿no? Anteriormente. Pero hay otras situaciones de emails complacientes, que es otra cosa, pero podemos nosotros con esto demostrar que la niña había sufrido, acompañada de su cámara Gelse, si es menor de edad, de su cámara Gelse, su declaración en cámara Gelse, donde ella va a citar y va a decir cómo sucedieron los hechos. Y se va a tomar en cuenta desde los 10 años. Por lo tanto, calificaría para violación niño, niña, adolescentes, como ven en el cuadro, porque es menor a 14 años. Y el delito sería perseguido por violación infante, niño, niña, adolescente. Por eso este cuadro es una maravilla. Les pido que lo guarden. Nos ayuda mucho a detectar y poder tipificar estos delitos de violencia sexual. Olinda, Luna, ¿qué pregunta tiene? Buenas tardes, licenciada. En realidad tengo dos preguntas. Son, ¿cuántos años se le da a un cómplice, ya sea de violación infante o violación después de los 14 años? Y me surgió una duda de qué es el himen complaciente. Ah, ya, perfecto. Bueno, vamos a verlo en otra oportunidad, vamos a hablar sobre eso también. Voy a empezar con el imen. Primero empezaremos con un cómplice, un cómplice. La complicidad, el 50% de la pena, dependiendo el grado de complicidad, depende cuán grave ha sido el hecho de ser cómplice, pero tiene el 50% de la pena, siempre y cuando la investigación se amplíe, llamamos ampliar, ¿no? Ampliar el delito a esa persona más por complicidad. Y referente al himen complaciente, más adelante vamos a ver, precisamente adelantando, son términos que utilizamos mucho en esta área, pero el himen complaciente también se la conoce como himen elástico. El himen elástico es aquel himen que, como su nombre, elástico. Es decir, no deja cicatrices, no deja ninguna marca. Y es por eso que a veces es mal utilizado esto por la otra parte, porque señalan y dicen, no ha habido violación, no ha existido violación, ¿por qué? Porque no hay desgarro. Pero si en el certificado médico forense dice himen elástico, ahí nosotros tenemos o sea, sabemos que la otra parte va a querer manejar esa conceptualización de himen elástico para decir no hay huellas, pero nosotros ya sabemos, los especialistas en violación niño, niña, adolescente, en que el himen elástico no va a dejar marca, lo cual no significa que no ha habido una violación, ¿no? Y eso ya se ha manejado, y gracias a IJM, siempre lo digo, muchos profesionales en el área penal estamos ganando los procesos por esa situación, por conocer las características de lo que es un himen elástico, que antes nos ganaban y nos decían no hay huella, no ha quedado marca. ¿De qué violación está hablando? Es un mal sueño. Un fiscal una vez me dijo, es un mal sueño. La niña se ha soñado, está intacto, pero era un himen elástico. Y en la audiencia cautelar tuvimos que decirle, señor, es un himen elástico, himen complaciente. ¿Qué quiere decir? Que igual que el elástico se estira y por lo tanto no va a dejar huellas. Y ya sabemos con algunas sentencias constitucionales de poder manejar también ese recurso para evitar que quieran hacer pensar que no ha pasado nada. Muy bien, Verónica, vamos a ir viendo la hora. Sí, doctora, Verónica. buenas tardes. Sí, doctora, buenas tardes. Tengo una consulta. Primero, si existe certificación médica forense particular, si tiene validez, eh, o que si realmente se requiere una certificación emitida por el IDIF para que tenga validez. Esa es mi pregunta. Muy bien, muy buena pregunta. Antes sí nos decían certificado médico forense obligatorio. Si no hay un certificado médico forense, no vale. Gracias a nuestras autoridades que también han hecho que los centros médicos privados particulares también puedan emitir un certificado médico. Un certificado médico con el cual ahora están obligados los médicos. Cuando ven un caso, ellos tienen que dar un certificado médico, el cual es homologado después por el profesional
ante el IDIF. Ese certificado ahora sirve. Nosotros podemos ir tranquilamente, pues les hablaba de los centros médicos. Vamos al centro médico. En el centro médico nos van a otorgar ese certificado médico, lo presentamos y pedimos la homologación ante el IDIF. Y el IDIF va a valorar eso y lo va a homologar. Ahora sí se puede, gracias a nuestras normativas vigentes. Bueno, Evelyn Callisaya. Ya, muy buenas tardes, licenciada. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué sucede ante una violación de niño, niña, adolescente cuando se denuncia ante una defensoría? ¿Qué sucede cuando ambas familias se concilian? ¿La denuncia procede? Vuelvo a repetir, no hay conciliación en violación. No hay conciliación. No hay conciliación. Más aún, si la defensoría, niño, adolescente, ha tomado conocimiento del caso, la defensoría se vuelve en parte denunciante. Y ellos, así la madre no esté o el padre no esté, la defensoría va a encabezar y va a llevar el caso hasta obtener una sentencia, ¿no? No se admite, no hay conciliación. Lo que yo les decía, conciliación, vienen, es cierto, tratan de negociar y nosotros como sociedad, ¿no? Tenemos que evitar eso. Y vienen a negociar, me va a dar tanto dinero. No hay esa situación, no hay conciliación en ese sentido, ¿ya? Pero si por alguna situación hubiera que ha pasado, también más se da en violencia, presentaran una conciliación para presentarlo al juzgado, lo cual no creo que se animen, pero si hubiera ese error que cometiera uno, el fiscal le va a decir, se tiene presente, listo, cómplices. O de lo contrario, alejamiento, aléjese usted, nosotros de oficio vamos a continuar, la defensoría va a continuar el proceso. Muy bien. Aguilera, Averanga, ¿qué duda tiene? ¿Qué pregunta? Dice una pregunta. Si en este caso ha habido un acto de violación, pero la persona que, digamos, ha visto igualmente está amenazado, ¿cuál, es decir, es testigo, cómo llegaría a proceder? Como decía, digamos, que es parte del 50% de la pena que se le va a dar. ¿Cómo sería, digamos, si igualmente está amenazado o igualmente está sufriendo de violación? ¿Cómo se procede en ese punto? Amenazas por no declarar. Bueno, primero, en este tipo de delitos no hay testigos, ¿no? A menos que hayan estado presentes en el mismo, como les decía hace rato, frente a los menores de edad, la ha violado, ¿no? Y han visto a la hermana, vio a la hermanita, que ha habido casos, sí, ha habido casos. Eh, ha habido casos de esta situación, pero no se bueno, en esos casos en cámara G se los ha podido poner como testigos, pero en los casos de violación generalmente no hay testigos, ¿no? No hay, no hay testigos directos, no hay testigos directos. Muy pocas veces se presentan estos casos, por eso que no presentamos testigos como tal. Pero en caso hipotético que usted dice, una persona que vio la violación y que está amenazada por tal situación, complicado la situación. Si es mayor de edad, bueno, también la normativa nos señala que, sobre todo en estos casos de niños, niñas, adolescentes, son problemas ya de derechos humanos, ¿no? Son problemas muy delicados. Entonces, tendría que demostrar, ¿no? Para que no sea considerado como cómplice, tendría que demostrarse en el mismo juicio que eso lo que indica, que estaba amenazada, que estaba aterrorizada, no solo con una exposición oral, sino con pruebas que pueda realmente indicar que estaba amenazada, que sufría amedrentamiento. Quizá también ella ha sido violada, ¿no? Dependiendo el contexto del caso se podría dar. Trinidad, está con la mano levantada. No. Buenas tardes, doctora. Mil disculpas, no he podido conectar mi micrófono. Ya. Bien, una consulta. Bueno, yo tengo una duda realmente que me ha desconcertado, ¿no? Durante mi labor como en defensoría. Ha habido un casito, hace luego corto, donde
La persona era adulta, tenía 29 años, tengo entendido, la menor 16 años, lo cual sale embarazada, ¿no? Producto de, según el informe anterior, bueno, que me antecedía a mí, yo soy psicóloga, indicaba que tenían una relación, ¿no? Entonces, en este caso, no ha procedido, pese a que la Defensoría ha hecho la denuncia correspondiente, y Fiscalía desestimó el caso. ¿Cómo continuaría? Ya que producto de esto ha habido seguidamente violencia intrafamiliar, porque ya la pareja estaba viviendo y demás. Entonces se ha vuelto a levantar el caso, ¿no? Pero ¿cómo procede? Porque yo tengo entendido que no existe la conciliación, digamos, porque o sea, es muy menor tenía 15 años en el momento, él tenía 29 años. Entonces, como usted indicaba, no hay conciliación en esos casos, pero la familia tampoco denunció como tal, pero sí la defensoría, pero desestimaron el caso. Entonces, no sé cómo procede esto según su experticia, ¿no? Porque a mí realmente me desconcertó mucho el leer el documento como tal, entonces, eso. Lamentablemente es cierto, hay casos que nos desconciertan, ¿no? Cuando dan desestimaciones a delitos realmente demostrables, demostrados. Y no solamente a usted le pasa, a nosotros también nos pasa, donde tenemos muchos documentos, muchas pruebas referente a la violación y nos sale una desestimación. Obviamente, generalmente sale un rechazo, ¿no? Rechazo. Sale el rechazo. Si fuese el rechazo, como abogados, nosotros sabemos que podemos objetar al rechazo e ir a hacer una valoración ante autoridad superior, ¿no? Donde nosotros podamos objetar ese rechazo y pedir. Muchas veces depende del profesional, a veces fundamentamos de tal manera, hay que fundamentar muy bien, se fundamenta de tal manera de que, se revierta esa resolución y que se continúe con la investigación. Pero para esto también tiene que haber pues el aporte, la parte de la víctima. También me ha pasado en muchos casos donde hemos iniciado el proceso así ya con todo y da un paso al costado la víctima. Ya no quiere continuar con el proceso. Entonces también no la podemos obligar, o la madre ya no quiere continuar con el proceso. Ahí prácticamente nos quitan los brazos y quizás pasó esto, que ya no han querido continuar con el proceso, no han querido continuar, tenía 16 años, y muchas veces pasa, no debería ser, pero pasa que en estos casos eh, se cierra el proceso, ¿no? Se cierra el proceso y lo rechazan por no haber motivación de la otra parte, por no continuar, por dejadez de la otra parte. Y como la otra parte no ha objetado ese rechazo, no lo ha fundamentado, porque ya no le interesa, digamos, porque no es sencillo también hacer una objeción, requiere de bastante trabajito y conocimiento. No lo hacen, entonces termina cerrándose lamentablemente este caso. Pero como usted me dice, 29, 19, estaban embarazadas, seguramente atenidos de que estaban el bebé, han formalizado su relación, se han casado seguramente, me imagino, por eso que ahora hay violencia intrafamiliar. Si hay violencia intrafamiliar, ¿no? Ya es otro proceso que también vamos a hablar de violencia intrafamiliar. En violencia intrafamiliar tampoco hay conciliación. Ahí sí, de oficio, el fiscal lo agarra y hasta que hay una sentencia, eso es lo bueno, hasta que hay una sentencia, se va a perseguir el caso. Ahora lo que hacen los abogados, ¿qué es? Buscar una sanción alternativa. Si bien no hay sanciones alternativas, perdón, no hay privilegios, no hay beneficios que pueda tomar el imputado, denunciado, condenado, pero sí hay las sanciones alternativas de trabajo comunitario. Y mayormente eso están apuntando los abogados que van por violencia intrafamiliar. Saben que no van a poder sacar una sentencia absolutoria. Entonces van por lo que es una sanción alternativa. Esa es la sanción alternativa, ¿no? Una sanción alternativa de trabajos comunitarios. Y estamos viendo la alcaldía, Matadero, hospitales llenos de esas personas que están sufriendo, están pagando su pena con trabajo comunitario. Bueno, pero no hay conciliación. Pero sí de que hay casos así como el que usted ha visto, también me ha pasado
Y la verdad es que decepciona, ¿no? Eso que nuestras autoridades muchas veces no continúan los procesos o que la víctima abandona. Y si la víctima no pone de su parte, no va a hacer las pericias, obstaculiza nuestro trabajo, tampoco podemos llegar a tener una sentencia condenatoria. Bueno, creo que hemos mantenido las 202 personas. Gracias por la atención. Melody, pues levanto la mano. Se ha mantenido el grupo. Muchas gracias por la atención. Melody. Sí, buenas tardes, doctora. Una consulta, hablando de la desestimación de un caso, ¿hay algún riesgo para la víctima cuando se desestima algún caso? Tal vez hablando de una contrademanda o algún factor como ese. Por una denuncia falsa sí se puede hacer una contrademanda. Las denuncias falsas. Pero en violación, las denuncias falsas en todos los tipos penales sí tiene una contrademanda. Pero si la víctima ha hecho una denuncia en los delitos que hemos tratado y lo deja, se desestima, no, pues no hay una sanción o algún peligro para la víctima, excepto el peligro de que corre, valga la redundancia, peligro de que pueda ser nuevamente víctima, ¿no? O como en el caso de que ya no es víctima de violación, sino ahora de violencia intrafamiliar. Puede darse eso. Bueno, sí, ahora sí, creo que hemos acabado. Les agradezco por su tiempo. Justo nos falta 10 minutitos para el tiempo programado para esta charla, este curso. Y está IJM, por favor, para que pueda ser el mediador y dar por concluida esta clase. Si tenemos algún comunicado. Claro que sí, doctora. Más bien, muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias por la excelente ponencia del día de hoy. Nosotros agradecidos. Y bueno, si no hay más dudas, consultas, igual las pueden hacer en el grupo de WhatsApp. No hay ningún problema. Nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias por todo. A todos y a todas podemos ir desocupando la sesión. Hasta otra oportunidad. Gracias. Permiso. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta la Gracias, siguiente doctora. Buenas clase. tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.